Magíster, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Hoy hablaremos lo que es el hemograma completo y las pruebas del COVID-19. El hemograma es un examen de laboratorio solicitado que forma parte del estudio básico para la orientación diagnóstica y evaluación. Evalúa los principales parámetros hematológicos en sangre periférica acerca de las tres series hemáticas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Está indicado o se solicita cuando hay signos o síntomas sugestivos de afección de las células de la sangre para detectar anemia, infecciones, inflamaciones, trastornos hemorrágicos o leucemias, entre otros. Asimismo, nos facilita monitorizar enfermedades y la efectividad del tratamiento después de que se haya establecido un diagnóstico. El sistema hematopoyético se encarga de lo que es la hematopoiesis, que es la formación de células en la sangre, y todas estas son formadas en la médula ósea, a partir de una célula madre, también denominada stem cell o célula madre pluripotencial. Esta va a elegir una célula precursora, bien va a ser un precursor como un mieloide o un precursor como un linfoide. Cuando vamos a hablar del precursor como un linfoide, esta va a formar solo lo que son aquellos linfocitos B, T o células asesinas naturales que van a formar parte de los linfocitos T. Y si hablamos del precursor como un mieloide, esta va a ser una unidad formadora de colonias, ¿no?, de granulocitos, eritrocitos, macrófagos y megacariocitos. Asimismo, esta va a estar dada por cuatro procesos, lo que es la eritropoiesis, que va a ser la formación de eritrocitos, que va a ser la megacoriopoiesis o trombopoiesis, que va a ser la formación de plaquetas o trombocitos, la granulopoiesis, que va a ser la formación de granulocitos, ¿no?, como el basófilo, el neutrófilo y el eosinófilo, y la monocitopoiesis, que va a ser la formación de los monocitos. Asimismo, el hemograma como prueba de laboratorio nos va a permitir tener una visión global de la hemostasis del sistema hematopoyético. Por eso es la importancia de valorar el mayor valor de sus parámetros, ¿no? Y sobre todo que estos tengan mayor precisión y exactitud. Hablaremos de los glóbulos rojos, que también son denominados hematíes o eritrocitos. Los glóbulos rojos son células que circulan en la sangre y transportan el oxígeno por todo el organismo. El recuento de glóbulos rojos evalúa la cantidad total de estos por milímetro cúbico. El valor difiere tanto en varones como en mujeres. En varones los valores normales oscilan de 4.5 a 6.1 millones por milímetro cúbico y en mujeres de 4.2 a 5.4 millones por milímetro cúbico. Asimismo, los valores van a diferir respecto a la ubicación geográfica. Si una persona se encuentra a mayor altura, va a tener mayor cantidad de eritrocitos, a diferencia de la persona que se encuentra a la altura del nivel del mar. La elevación de Matías va a identificar diferentes patologías. La principal es la poliglobulia, que se puede presentar de dos formas. La poliglobulia primaria o policitemia vera se debe por una hiperfuncionalidad de la célula madre, donde los glóbulos rojos empiezan a proliferarse de manera normal. Sin embargo, en la poliglobulia secundaria hay una falla de la eritropoyetina, que es la encargada de estimular a la médula ósea para que los glóbulos rojos se generen. Y la disminución del recuento de glóbulos rojos o anemia se presenta en situaciones de sangrados crónicos como una hemorragia, una enfermedad de la médula ósea, anemia hemolítica y deficiencias nutricionales. La hemoglobina es una proteína que contiene hierro y se encuentra en los hematíes. Es la responsable de la coloración rojiza. Asimismo, es la que se encarga de transportar el oxígeno por todo el organismo. Sus valores varían entre varones y mujeres. Los valores normales en varones es de 14 a 16.5 gramos por decilitro y en mujeres de 11.5 a 16 gramos por decilitro. Si va a haber una elevación, hablamos de una poliglobulia, siempre y cuando haya una elevación de los hematíes. Y si hay una disminución, nos ayuda a diagnosticar la anemia, que es la disminución de hemoglobina por debajo de los valores normales. El hematocrito es la proporción de glóbulos rojos frente a la proporción plasmática de sangre. ¿Qué quiere decir? Si nos dicen a nosotros que tenemos un hematocrito del 40%, significa que hay 40 mililitros de hematíes en 100 mililitros de sangre. Los valores varían tanto en varones como en mujeres. Los valores normales en varones es del 42 al 52% y en mujeres de 37 a 47%.
Si hay una elevación del hematocrito, hablamos de lo que es la poliglobulia, siempre y cuando haya una elevación de los hematíes y hemoglobina. Y si se encuentra por debajo de sus valores normales, hablamos de anemia, siempre y cuando la hemoglobina esté disminuida. Asimismo, el resultado del hematocrito se evalúa junto con los resultados del hemograma, como el recuento de hematíes, de hemoglobina y los índices eritrocitarios. Asimismo, también se va a valorar junto con el recuento de reticulocitos, que es la causa más común del aumento en la deshidratación. Los índices eritrocitarios de Winthrop van a medir 4 parámetros. El primero es el volumen corpuscular medio, que va a medir el tamaño promedio de cada eritrocito. El tamaño normal va a oscilar entre 80 y 96 femtolitros. Este se va a determinar con la siguiente fórmula. Volumen corpuscular medio es igual a hematocrito en porcentaje sobre hematíes en milímetros cúbicos, todo esto multiplicado por 10. Asimismo, nos va a permitir clasificar la anemia en 3 tipos: las anemias microcíticas, normocíticas y las macrocíticas. El segundo parámetro que evalúa es la hemoglobina corpuscular media, que es la hemoglobina que se encuentra dentro de los eritrocitos. Sus valores normales de estos van a oscilar entre 27 a 31 picogramos. Su fórmula es la hemoglobina en gramos por decilitro entre hematíes por milímetro cúbico, todo esto multiplicado por 10. Este va a clasificar las anemias en anemia hipocrómica o hipercrómica, ¿no? Si hablamos de una anemia hipocrómica, es que los eritrocitos están decolorados porque no hay presencia de hemoglobina. Y cuando estamos hablando de una anemia hipercrómica, se refiere a que hay una hipertonalidad porque hay un aumento de hemoglobina en sangre. El tercer valor que evalúa, o el tercer parámetro, es la concentración corpuscular media de hemoglobina. Este va a evaluar la concentración media que se encuentra dentro de cada eritrocito dependiendo de otros eritrocitos en comparación con los mismos. Su valor oscila entre 32 a 36 gramos por decilitro. Se determina por hemoglobina por gramos en decilitro por 100, dividido todo esto entre el porcentaje de hematocrito. Si hay una elevación, podemos sospechar de una esferocitosis hereditaria o presencia de hemoglobinopatías. Y el cuarto parámetro que evalúa son el ancho de distribución eritrocitaria. Este es el análisis de la variación de los eritrocitos que se encuentran en la sangre. En sí, compara el tamaño de los eritrocitos para ver si hay o no malformación. Su valor va a oscilar entre 35 a 55 unidades de femtolitro. Por ejemplo, si sus valores, si el volumen corpuscular medio va a estar bajo, y entonces puede orientarnos a una ferropenia y también a rasgos talasémicos. Los reticulocitos son la forma inmadura de los eritrocitos. Sus valores normales son de 35.000 a 75.000 unidades por microlitros y en porcentaje va a ser de 0.5 a 1.5%. Su recuento aumentado o disminuido va a permitir clasificar las anemias en regenerativas y arregenerativas, que se dan por la falla de la médula ósea. Si hablamos de una anemia regenerativa, es que hay una hiperrespuesta por parte de la médula ósea roja, y cuando es una anemia arregenerativa, estamos hablando de que hay una disminución de la actividad de la médula ósea, que puede estar ocasionada por una falla medular, como una aplasia o una infiltración. Ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos, o también denominados leucocitos. Los glóbulos blancos son células que forman parte del sistema inmunológico, circulan en la sangre, el sistema linfático y los tejidos. Constituyen un pilar esencial de los mecanismos de defensa del organismo, actuando frente a infecciones y sobre las respuestas alérgicas. Sus valores normales vamos a tener lo que es el valor absoluto, que es de 4.500 a 11.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, y el valor relativo, que es 100%. Si sus valores se van a encontrar elevados, mayores a 11.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, estamos hablando de lo que es la leucocitosis, que va a estar presente cuando va a haber infecciones bacterianas, fúngicas o virales, inflamaciones, dolor aguda o simplemente de manera fisiológica, que usualmente se da en el recién nacido y en el embarazo. Y si sus valores van a estar disminuidos, inferiores a 4.500 glóbulos blancos por milímetro cúbico, estamos hablando de leucopenia,
que se manifiesta cuando hay sepsis, cuando hay presencia de virus en el organismo, como el VIH, por enfermedades autoinmunes, como es el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, y la aplasia medular, que es la falla de la médula ósea. Existen 5 tipos de glóbulos blancos: los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos van a tener la función de fagocitar, van a destruir bacterias y otros patógenos. Su valor normal relativo va a oscilar entre el 55 y 65%, y su valor normal absoluto entre 2000 y 7500 neutrófilos por microlitro. Si su nivel va a estar elevado en sangre, se va a denominar neutrofilia. Cuando se va a encontrar mayor a 7500 neutrófilos por microlitro. Esto se puede deber a infecciones usualmente bacterianas, neoplasias hematológicas como la leucemia mieloide crónica o una invasión metastásica de la médula ósea. Y cuando sus valores se van a encontrar disminuidos debajo de 2000 neutrófilos por microlitros, se va a denominar neutropenia. Existen 2 tipos de neutropenia: la neutropenia congénita y la neutropenia adquirida. La neutropenia congénita se da principalmente por la presencia del síndrome de Chediak-Higashi, y la neutropenia adquirida es aquella que va a ser inducida. Esta puede ser inducida por fármacos como son los antihipertensivos, los antiepilépticos o los antibióticos. También por enfermedades infecciosas como la parotiditis o un déficit nutricional como la vitamina B12 o el ácido fólico, y también en enfermedades autoinmunes como son la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Por otro lado, los linfocitos en el cuerpo o en el organismo vamos a tener 2 tipos principales de linfocitos: los linfocitos B, que van a elaborar anticuerpos para luchar contra las bacterias o virus invasores, y los linfocitos T, que van a destruir las propias células del cuerpo y que han sido infectadas por el virus. Su valor normal relativo va a ser de 25 a 35%, y su valor normal absoluto va a ser de 1500 a 4000 linfocitos por microlitro. Si los linfocitos se van a encontrar elevados, se va a denominar linfocitosis, y se puede dar principalmente cuando hay infecciones, ¿no? Estas infecciones pueden ser por virus, por bacterias, por hongos, entre otras. También tenemos la presencia de hemopatías, la leucemia linfática crónica y enfermedades inflamatorias. También las endocrinopatías como la diabetes y la tirotoxicosis. Y radiación. También se va a presentar una linfocitosis de manera fisiológica, que usualmente se da en el recién nacido y en las gestantes. Si sus valores van a ser inferiores al 1500, estamos hablando de una linfopenia, y esta se da por procesos sépticos, se puede dar por infecciones víricas como el VIH, donde hay una reducción de los linfocitos CD4, endocrinopatías como son la diabetes y una enfermedad o la enfermedad de Hodgkin, y en la radioterapia. Por otra parte tenemos los monocitos. Estos van a identificar los agentes externos y los van a eliminar mediante la fagocitosis, y van a desechar los tejidos muertos para que estas zonas sigan funcionando adecuadamente. Entre su valor normal relativo tenemos que se encuentra de 4 a 8%, y su valor normal absoluto de 200 a 1000 monocitos por microlitro. Si sus valores se van a encontrar elevados, estamos hablando de lo que es la monocitosis con valores superiores a 1000 monocitos por microlitro, y estas se deben por la presencia de una infección aguda. Puede ser la varicela, el sarampión o enfermedades crónicas como lo son la tuberculosis y la brucelosis. También encontramos una monocitosis en hemopatías y en enfermedades autoinmunes como es el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Si sus valores se van a encontrar disminuidos, inferiores a 200 monocitos por microlitro, entonces hacemos referencia de que pueden haber infecciones agudas o como las leucemias agudas o anemias aplásicas.
Tenemos también los eosinófilos. Estos van a participar en la respuesta inmune ante infecciones y están implicados en el proceso de inflamatorio y en el proceso de alergias, ¿no? Su valor normal relativo va a oscilar entre 0.5 y 4% y su valor normal absoluto de 20 a 500 eosinófilos por microlitro. Si sus valores se van a encontrar elevados, vamos a hablar de una eosinofilia y se puede dar en aquellas enfermedades alérgicas, ¿no? Como el asma o la urticaria. También en infecciones parasitarias como la triquinosis, la mebiasis y en enfermedades cutáneas. También podemos encontrar eosinofilia en el síndrome de Hodgkin. Y cuando sus valores se van a encontrar disminuidos, estamos hablando de la eosinopenia. Esto se puede ver en la presencia de enfermedades o infecciones agudas, como son la fiebre tifoidea, el síndrome de Cushing o en la tuberculosis. Y por último tenemos los basófilos. Estos van a regular las respuestas inmunes y alérgicas que otras células no pueden controlar. Su valor normal relativo va a oscilar entre 0.5 al 1% y su valor normal absoluto de 10 a 200 basófilos por microlitro. Si sus valores van a estar elevados, se va a denominar basofilia y se puede dar cuando hay hipersensibilidad a medicamentos o alimentos. También cuando haya presencia de un mixedema, hiperlipidemias y en el síndrome nefrótico. Y cuando sus valores van a estar disminuidos, hablamos de lo que es la vasopenia. Usualmente se da esta en la enfermedad de Cushing, en hipertiroidismo o en tratamiento con hormonas tiroideas. También los basófilos van a disminuir durante el embarazo. Las plaquetas, también denominadas. Las plaquetas son células que intervienen en la coagulación sanguínea. Cuando hay una lesión y comienza el sangrado, las plaquetas ayudan a detener el sangrado y se adhieren al sitio de la lesión. Asimismo, se agrupan para formar el tapón temporal. También liberan señales químicas que atraen y promueven la acumulación de plaquetas adicionales y eventualmente se convierten en parte de un coágulo de sangre estable en el sitio de la lesión, que permanece en su lugar hasta que la lesión cicatriza. Entre los valores normales de las plaquetas tenemos que oscilan entre 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Si hay un aumento se denomina trombocitosis, donde hay más de 400.000 plaquetas por milímetro cúbico y se pueden clasificar en dos tipos, la trombocitosis primaria y secundaria. Si hablamos de la trombocitosis primaria, es ocasionada por una hemorragia reciente o una anemia ferropénica o infecciones agudas, entre otros. Y una trombocitosis secundaria se puede deber a la presencia de un síndrome proliferativo cuando hay constantemente hemorragias o cuando las plaquetas se encuentran disfuncionales y no logran formar un coágulo y realizar adecuadamente la hemostasia. Y cuando sus valores se encuentran disminuidos, inferior a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico, estamos hablando de dos tipos, ¿no? Estamos hablando de la trombocitopenia. Esta puede ser una trombocitopenia central o una trombocitopenia periférica. Si hablamos de una trombocitopenia central, hay un defecto en la médula ósea. Entonces, esto puede ser ocasionado como las megacariocíticas, que hay un descenso o ausencia de los precursores de las plaquetas, y los megacariocíticas, donde la formación de las plaquetas es ineficaz. Y si hablamos de la trombocitopenia periférica, entonces hay una alteración de plaquetas circulantes en la sangre, que se puede dar por un proceso inmunológico donde las células donde nuestro cuerpo ataca a las propias células, que se da en aquellas enfermedades autoinmunes como es el lupus eritematoso sistémico. Y cuando hablamos de un origen no inmunológico, estamos hablando cuando hay una hipersensibilidad en los trombocitos, que puede ser por medicamentos o por toxinas. Ahora hablaremos lo que son las pruebas del COVID-19. Como sabemos, el COVID-19 o coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en los humanos. En los humanos se conocen varios tipos,
pero la que causa el coronavirus o el COVID-19 es el virus del SARS-CoV-2 y causa lo que es un síndrome respiratorio agudo grave, para lo cual para su detección realizamos diferentes tipos de pruebas. Para entrar un poco más al tema, tenemos que saber lo que son los anticuerpos. Estos son proteínas en la sangre y tejidos corporales producidas por el sistema inmunológico frente a diversas agresiones, incluidas las infecciones, y el antígeno, que son moléculas extrañas al organismo que son detectadas por el sistema inmunológico, el cual reacciona con la producción de anticuerpos. Las pruebas del COVID se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son las pruebas de diagnóstico y las pruebas de anticuerpos. Dentro de las pruebas de diagnóstico tenemos la prueba del PCR o la prueba molecular, ¿no? Y la prueba del antígeno. Y dentro de las pruebas de anticuerpos tenemos aquellas que van a detectar la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La prueba PCR, que significa reacción en cadena de polimerasa, es la prueba molecular principal que se utiliza para detectar el virus del SARS-CoV-2. Es una prueba de biología molecular que su principal objetivo es detectar el material genético del virus. La toma de muestras se realiza con un exudado de las vías respiratorias o nasofaringia, en donde se introduce un hisopo en los orificios nasales hasta la garganta y con un movimiento rotatorio se toma la muestra de la secreción nasal. Esta prueba tiene alta especificidad y sensibilidad. Asimismo, nos permite distinguir los casos asintomáticos y los resultados se conocen al caso de un día según las circunstancias. Otra prueba que tenemos es la prueba rápida de detección de antígeno. Esta es una prueba reciente que detecta el material genético del virus existente en su capa protectora, es decir, las proteínas que forman parte de la composición del virus son detectadas en los que se denomina antígeno. Asimismo, estas son muy utilizadas porque solo toma de 20 a 30 minutos para brindar el resultado y tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 99%. Asimismo, los mejores resultados se obtienen durante los primeros 5 a 7 días tras el inicio de los síntomas. La prueba serológica o de anticuerpos, o también denominada prueba rápida, va a detectar los anticuerpos contra el virus, que son las inmunoglobulinas G y M en la sangre. Se va a utilizar una pequeña porción de sangre para analizar los niveles de inmunoglobulinas, de manera que se va a medir las concentraciones de estos anticuerpos. Asimismo, nos va a permitir evaluar las concentraciones y saber si está protegido o si se está cursando con la enfermedad del SARS-CoV-2. Asimismo, los anticuerpos aumentan mientras la enfermedad avanza. Si se va a detectar inmunoglobulinas M, va a indicar que hay una infección reciente o se está cursando con la infección, mientras que si nos va a salir inmunoglobulinas G, este cuerpo está creando anticuerpos protectores para combatir la enfermedad o defenderse para cuando se esté expuesto nuevamente al virus. Asimismo, esta va a permitir distinguir si alguien se ha infectado con anterioridad con el virus y los pacientes que presenten COVID-19 generan anticuerpos al cabo de 10 a 30 días tras el inicio de los síntomas. Aquí tenemos un ejemplo, podemos ver que en todas las muestras la línea C debe estar pintada, ya que va a representar el control. En la primera podemos ver un IgG pintada que nos indica que es una infección pasada, pero ya hay creación de anticuerpos protectores. En la segunda nos muestra que está pintada el IgM, que nos indica que es una infección reciente y la enfermedad se encuentra activa. Y en la tercera se evidencia que está pintado tanto IgG e IgM. Entonces nos indica que es una infección reciente con creación activa de anticuerpos protectores. Y en esta podemos observar en la cuarta que nos indica que no está reactivo, ¿no? Que la persona o el paciente no tiene o no es portador del SARS-CoV-2 y se va a considerar que una prueba es inválida cuando no va a estar pintada la línea C, ya que es la línea del control. Si no está pintada, la prueba no va a valer.
Asimismo, esta prueba va a funcionar, pero puede dar tantos falsos negativos o falsos positivos, dependiendo de en qué fase se tome la prueba, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tomar en los primeros días, lo más probable es que nos salga negativa, pero así que no vamos a tener un diagnóstico asertivo de si la persona tiene o no el SARS-CoV-2. Aquí podemos ver el inicio de los síntomas una vez contraído el virus del SARS-CoV-2. La primera curva va a representar o se refiere a la infección por el virus. Este periodo es de viremia, donde todavía no se presentan síntomas, pero el virus se está replicando en el organismo. La segunda curva representa la elevación de los anticuerpos IgM, que es la respuesta del sistema inmune frente a la infección, donde se inician los primeros síntomas. Y la tercera curva representa los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos protectores que libera nuestro organismo para la protección. Por ejemplo, en el primer periodo o en el periodo de viremia, la única prueba eficaz que vamos a poder tener o la que nos va a dar un resultado adecuado va a ser la prueba molecular o PCR. Y la prueba antígena y la prueba rápida nos van a dar una vez ya haya producción de anticuerpos, ¿no? Va a ser en el periodo donde se inicie la producción del IgM y el IgG. Gracias.